Bueno, les doy la cordial bienvenida a todos y a todas. Qué agrado tener gente de distintos lugares de Sudamérica, del mundo. Así que sean muy bienvenidos y espero que lo que podamos conversar hoy día o lo que les pueda comentar, que es algo muy breve de mentalidad de crecimiento, les haga sentido, sobre todo en su práctica pedagógica. Bien, entonces voy a comenzar con este extracto de mentalidad de crecimiento que tiene por título Impulsa la mentalidad de crecimiento con halagos precisos. Bueno, contarles un poco acerca de la Fundación Impulso Docente. Nosotros somos una organización que queremos fomentar la colaboración y el desarrollo profesional docente con las distintas instituciones con las cuales trabajamos en todo Chile, y bueno, también se ha ido sumando gracias a la pandemia países de distintos lugares, sobre todo de Sudamérica, como veo presente hoy México, Ecuador, entre otros. Y la idea es fomentar esta colaboración de que puedan compartir buenas prácticas, pero también pensar en la educación del futuro. Y dentro de esa educación del futuro, el aprendizaje socioemocional sabemos que ha tomado una gran relevancia, y dentro de ella la mentalidad de crecimiento. Hasta el momento hemos asesorado a 102 establecimientos, formado a 300 mentores y capacitado a más de 22.000 docentes de distintos lugares. Bueno, contarles entonces, yo soy María Jesús, soy jefa de programas de aprendizaje socioemocional, es el tema en el cual me he ido especializando y el que me apasiona también, y actualmente estoy trabajando en la Fundación ya hace 3 años y medio. Yo de formación soy profesora general básica con mención en ciencias naturales, y aquí me presento con esta imagen donde estoy terminando mi segundo año básico, donde ya todos los estudiantes podían leer, escribir, y había sido un éxito todo ese proceso de lectoescritura que sabemos que es bastante desafiante. Bien, entonces el objetivo que tengo planteado para ustedes el día de hoy es que podamos conocer y experimentar ciertas recomendaciones que les traje para fomentar la mentalidad de crecimiento a partir de esta estrategia en concreto, ¿cierto?, del halago preciso. Así que vamos a comenzar con una bienvenida emocional. Les pido de antemano que estén ahora totalmente concentrados, enfocados en la presentación, porque vamos a empezar a interactuar también. Entonces, en esta bienvenida emocional, les quiero pedir que pensemos, ¿ya? Vamos a recordar algo cotidiano, sencillo, que ustedes hayan conseguido con esfuerzo en el último tiempo, y de lo cual ustedes se sientan orgullosos o orgullosas, ¿ya? Por ejemplo, aquí les traje mi ejemplo, esta semana yo me pude levantar 3 veces más temprano a hacer deporte antes de mi horario laboral, esto en beneficio de mi salud física y mental. ¿Bien? Entonces quiero que vayan recordando esa situación que puede verse relacionada con el trabajo, con el ámbito familiar, con el ámbito personal. Y ahora quiero que repasemos aquellas acciones y pensamientos que ustedes llevaron a cabo para lograr este desafío, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, para poder hacer deporte temprano, hice algunas acciones. Por ejemplo, puse el despertador la noche anterior, ¿cierto?, para no quedarme dormida, me acosté más temprano para levantarme con ganas en la mañana, dejé la ropa lista de deporte ahí para levantarme, ponerme la ropa al tiro y no desmotivarme. Y también traté de tener una reinterpretación positiva, es decir, tener pensamientos positivos frente a esta situación que yo me estaba, ¿cierto?, lanzando como hazlo por ti, te sentirás genial. Entonces quiero, si alguien quiere compartirlo por el chat, cuáles fueron aquellas acciones, pensamientos que fueron surgiendo en este autodiálogo, sería genial también poder leerles. Si no, no hay problema. Lo importante es que tengan esta situación porque ahora sí vamos a interactuar, ¿ya? A partir de esta situación que ustedes lograron, que fue un esfuerzo, ¿cierto?, frente a este desafío, quiero preguntarles cómo te hizo sentir una vez que conseguiste abrazar este reto, ¿ya? Y para ello entonces vamos a interactuar a través de la plataforma Mentimeter. Para ello necesito que tengan sus celulares o también pueden hacerlo a través de su navegador. Aquí yo les puse algunos ejemplos como empoderada, esperanzada, motivada, alegre, orgullosa, sorprendida, jubilosa. Para ampliar nuestro vocabulario emocional, les traigo aquí esta herramienta que se llama la rueda de las emociones,
que tiene 114 conceptos emocionales, que también nos permiten conocer nuevas palabras que identifiquen de mejor manera cómo nos sentimos, ¿ya? Entonces, para poder responder a esta pregunta, ustedes pueden ingresar desde sus teléfonos a www.menti.com, escribir el código que aparece ahí. En segunda opción, pueden escanear el código QR que está en pantalla, y en tercera opción les voy a compartir de inmediato el link para que vayan directamente desde el navegador. Bien, entonces voy a esperar unos segundos para que ustedes puedan ingresar a la plataforma de Mentimeter y dejarme su respuesta. Bien, ya tenemos a 4 participantes que nos han dejado ahí sus palabras emocionales. Voy a esperar unos segundos más. Si alguien tiene problemas para entrar a Mentimeter, también pueden dejar su respuesta por el chat, no hay ningún problema. Y entonces le voy a compartir ahora la pantalla. A ver, vamos a ver qué palabras se han ido formando. Las que están más grandes son aquellas que tienen mayor frecuencia. Por ejemplo, orgullosa, realizada, optimista, confiado, valiente, feliz. Podemos observar que hay emociones agradables, ¿verdad? Que probablemente me van a motivar a seguir abrazando nuevos retos, abrazando nuevos desafíos. Tenemos otras palabras alrededor que también son igual de importantes, ¿verdad? Emocionada, esperanzada, inspirado, orgullosa, alegría, satisfacción, sorprendida, vulnerable, brillante, pacífico, ansiosa, confiada, calmada, empoderada. En fin, bueno, podemos ver que nosotros también vamos sintiendo cierta satisfacción de emociones que son agradables al momento en que nosotros nos enfrentamos a ciertos desafíos, ¿verdad? Bueno, y ese es entonces el link para contarles acerca de la mentalidad de crecimiento, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, la investigadora y psicóloga Carol Dweck nos habla en su libro Mindset acerca de este término de la mentalidad de crecimiento, que lo vamos a entender como aquella creencia donde todas nuestras habilidades las podemos ir cultivando y potenciando sin límites, como un horizonte sin barreras, ¿ya? A partir del esfuerzo, la disciplina y la búsqueda de nuevas estrategias. Entonces podemos ir cambiando, mejorando con dedicación y práctica. La mentalidad de crecimiento tiene su versus con la mentalidad fija, ¿ya? Y nosotros vamos oscilando entre ambas mentalidades dependiendo de las situaciones, los desafíos que nos vamos enfrentando en la vida, ¿verdad? Y la mentalidad fija lo que concibe es que nuestras habilidades son innatas y no son maleables con el tiempo. Es decir, si yo nací mala para los números y para las matemáticas, probablemente nunca me va a ir bien y no voy a poder optar a, por ejemplo, profesiones como ser ingeniera o algo relacionado con esa área. ¿Sí? Por lo tanto, la mentalidad fija de alguna manera me limita y me categoriza en algo que me estanca. La mentalidad de crecimiento, en cambio, me permite ver que yo puedo alcanzar distintas habilidades, quizás algunas se me van a dar más fácil, otras más difícil, pero si es que yo le pongo esta dedicación, esfuerzo, búsqueda de nuevas estrategias, puedo potenciarlas, ¿ya? Entonces, para poder potenciar esta mentalidad de crecimiento, el día de hoy vamos a ver una estrategia en concreto que se llama halago preciso,
que ustedes, si es que quieren profundizar más, la pueden encontrar como una técnica efectiva de aula en el libro de Doug Lemov, en Teach Like a Champion, o Enseña como un maestro, ¿ya? Esta técnica o esta estrategia nosotros la vamos a aplicar con nuestros estudiantes a partir de las respuestas o los procesos correctos que ellos vayan realizando. Es decir, es un refuerzo positivo que yo aplico a modo de retroalimentación. Entonces, Doug Lemov en su libro cita a Carol Dweck diciendo la importancia de tener altas expectativas en nuestros estudiantes, ¿ya? Hay varios profesores que transmiten estas altas expectativas, lo cual es muy positivo. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en halagar los procesos y no los resultados o características personales. Esto va a contribuir al desarrollo de una mentalidad de crecimiento. Cuando nosotros tenemos altas expectativas en nuestros estudiantes, les damos la confianza, la motivación y generamos el ambiente seguro para que ellos puedan potenciar sus habilidades, sobre todo aquellas que les cuesten mucho más, permitiendo una cultura del error, ¿cierto?, dentro de el aprendizaje, y también entendiendo que nuestro foco siempre está en las acciones que el estudiante va realizando, más que en la respuesta correcta o el resultado esperado. Entonces, ¿cómo yo puedo instalar el halago preciso en mi sala de clases? Vamos a ver 4 recomendaciones que ustedes pueden aplicar y que son de fácil acceso. Vamos a partir entonces con la primera, que tiene que ver con halagar acciones y procesos que yo ya se los venía adelantando, ¿cierto? Entonces acá es importante que nos detengamos sobre todo en la parte del monitoreo, de la observación, del desarrollo de mi estudiante cuando va avanzando, cuando se va movilizando su aprendizaje entre su desempeño efectivo y el desarrollo próximo, ¿cierto? O el resultado esperado. Entonces, la idea es que yo vaya haciendo ciertos halagos, ciertos elogios que identifiquen los procesos positivos que van teniendo mis estudiantes. Por ejemplo, yo puedo decirle a un estudiante, si es que estoy trabajando el lenguaje, estoy trabajando, por ejemplo, la extracción de información explícita, ¿ya? Y le quiero hacer un halago preciso a mi estudiante y le digo, observa lo que subrayaste del texto con colores diferentes y ciertos apuntes en los costados para extraerle la información explícita. Es una buena estrategia que permitió tener respuestas tan completas como las tuyas. Acá yo no le estoy diciendo, wow, qué buena respuesta, eres inteligente, eres la mejor del curso. No, no estoy categorizando a mi estudiante, no la estoy, ¿cierto?, etiquetando, sino que más, y tampoco estoy destacando el resultado correcto, sino que estoy poniendo énfasis en que ella realizó dentro de su proceso estrategias que fueron efectivas para llegar a este buen resultado. Entonces es importante que cuando yo haga estos halagos, elogie el proceso más que el resultado, y por eso tenemos que empezar a dejar de lado, ¿cierto?, estas categorías como eres inteligente, tú naciste con este talento, así que lo haces increíble, esta habilidad, tú naciste bueno para los números, naciste bueno para las matemáticas, así que siempre te va a ir bien en eso, o no se pueden cometer errores dentro de la sala de clases. Y vamos a empezar a cambiar nuestro lenguaje, nuestra cultura, por empezar a elogiar los esfuerzos, la búsqueda de distintas estrategias, los progresos que vayan teniendo nuestros estudiantes, por más pequeños que sean, ¿ya? El trabajo duro, la disciplina que ellos pongan, la perseverancia, las ganas de avanzar. También el anhelo de enfrentarse a un reto, de abrazar aquellos desafíos. Aprender de un error, porque también vamos a fomentar la cultura del error dentro de la sala de clases, y el pedir ayuda. Es importante que también nuestros estudiantes trabajen la autonomía y la capacidad de que a veces necesitan un empujoncito, necesitan ayuda, necesitan reforzar ciertos conocimientos, o a veces incluso necesitan una pregunta mediadora para recordar aquello que necesitaban. Bien, entonces es importante que también cada palabra, nos hagamos conscientes de que cada palabra y cada acción envía un mensaje a nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, lo has aprendido muy rápido, pero qué inteligente eres, mi estudiante puede pensar, si no me aprendo las cosas rápido, no soy inteligente entonces. También yo podría decirle a mi estudiante, wow, mira este dibujo,
¿Quién será el próximo Picasso? Entonces mi estudiante, si bien se va a sentir halagado, puede pensar, no debería dibujar nada que sea difícil, o se darán cuenta de que no soy Picasso. O por ejemplo, puedo decirle, qué buena eres en matemáticas, te has sacado un 7 sin estudiar. Entonces mi estudiante también puede pensar, ¿será mejor que deje de estudiar o no van a pensar que soy buena? O que soy matea, o que soy seca, como se dice acá en Chile. Entonces, lo importante es que nosotros podamos hacer estos elogios, pero no halagar la inteligencia de nuestros niños, porque eso puede ir dañando su motivación y su rendimiento al momento de verse etiquetado de una manera que después va a ser muy difícil sacarlos de ahí. Y el trabajar la tolerancia a la frustración frente a esas etiquetas es bastante complejo emocionalmente. Veamos en la segunda recomendación que este halago preciso tiene que estar alineado al objetivo de aprendizaje. Y con esto quiero decir que nosotros en nuestro halago relevemos aquellas acciones, ¿cierto?, en torno al contenido o la habilidad que yo estoy trabajando en el objetivo de aprendizaje. Por ejemplo, estudiantes, miren este trabajo de su compañera. Tiene una muy buena descripción de los personajes del libro, pero después volvió a leer el texto y complementó con mayor información. Excelente. O sea, este estudiante, además de responder de forma adecuada o según lo solicitado, hizo un extra que le dio más plus o robusteció su respuesta final, y la profesora o el profesor quiso hacer esta felicitación frente a todos los compañeros. Bien, veamos la tercera recomendación que tiene con que nosotros diferenciemos qué es felicitar o halagar versus el reconocer. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la felicitación o el halago preciso, yo lo realizo cuando las acciones de mis estudiantes superan mis expectativas, ¿ya? Y yo, por el contrario, reconozco, hago un reconocimiento, un agradecimiento a mi estudiante cuando está cumpliendo el estándar mínimo. Ahora, es importante entender que tanto la felicitación como el reconocimiento deben estar contextualizadas. Por ejemplo, si yo hago una pregunta de un texto científico que estábamos trabajando y un estudiante en su respuesta pone la respuesta esperada, pero además pone una cita entre comillas y agrega la evidencia o el texto de donde sacó la información, eso claramente yo no se lo solicité, pero sí le da una mayor importancia a su respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, en ese sentido, ahí yo podría hacer un halago preciso y felicitar a mi estudiante. Pero si mi estudiante, por ejemplo, trae los materiales en todas las ocasiones de las clases, eso es algo mínimo esperado, por lo tanto yo solamente voy a reconocer que todos trajeron los materiales en el momento en que yo los solicité, porque eso es un mínimo, ¿ya? Ahora, cuando yo me refiero a que tanto la felicitación como el reconocimiento deben estar contextualizados, porque a veces pasan casos específicos, únicos, que también tenemos que darle cierta flexibilidad. Por ejemplo, si Pedrito llega siempre, todos los días tarde, ya, todos los días llega tarde a la clase, pero un día llegó temprano, para Pedro el llegar a la hora no es un estándar mínimo, ¿sí? Por lo tanto, yo a Pedro podría hacerle una felicitación por haber llegado a la hora, porque no es algo común en él, no es algo que él tiene estandarizado. Entonces, en ese tipo de situaciones yo también puedo hacer la diferenciación. Bien, veamos entonces la cuarta recomendación, que es la diversificación de estos halagos, es decir, yo los puedo hacer de distintas formas. Entonces, yo puedo hacer los halagos precisos en forma pública, en forma privada o también por escrito. Ahora, nosotros como docentes tenemos que ser muy suspicaces de cuándo corresponde el contexto para hacer este halago de forma pública y no exponer a nuestro estudiante, ¿ya? O hacerlo de manera privada.
Muchas veces nosotros queremos halagar a todos nuestros estudiantes y por temas de tiempo, ¿cierto? Sabemos que a veces tenemos 45 estudiantes en una misma sala o más, y eso lo hace complejo hacer este tipo de retroalimentación o refuerzo positivo. Por lo tanto, ahí el halago preciso por escrito nos facilita mucho esta acción, porque nosotros podemos, por ejemplo, ponernos una meta de hacer un halago preciso por escrito a 5 estudiantes de forma semanal, en guías de trabajo, en evaluaciones formativas o en evaluaciones sumativas, donde puedo dejarles ciertos mensajes también a mis estudiantes, y de esa manera todos en algún momento van identificando sus fortalezas o van identificando aquellas acciones que van potenciando su proceso de aprendizaje. Bien, ya a continuación quiero mostrarles un ejemplo de cómo halagar en público. Este estudiante había realizado ciertas acciones en torno a un objetivo de aprendizaje, pero también acá se destaca su comportamiento. Y quiero que por favor observen la sonrisa final de Benjamín, que realmente demuestra el impacto que puede tener cuando nosotros trabajamos la mentalidad de crecimiento de nuestros estudiantes. Entonces les invito a ver el video. Porque él tenía muchas ganas de participar y esperó en su puesto. Me levantó la mano cada vez que quería pasar adelante, pero respetó a todos los compañeros que han venido aquí, y por eso le voy a dar un premio y además un reporte positivo. Excelente, Benjamín. Bien. Yo creo que todos tenemos a un Benjamín en nuestra sala de clases, y ese es el impacto que va teniendo el permitir una cultura del error, el fomentar la mentalidad de crecimiento y el hacer estos elogios o halagos precisos que claramente motivan, enganchan a nuestros estudiantes, los comprometen no solamente con su aprendizaje, sino con querer avanzar y tener estos resultados exitosos. ¿Bien? Y ya finalizando, esto como plus, que nos habla también bastante Carol Dweck, ustedes pueden buscarla ahí en las charlas TED. Ella comenta sobre el poder del todavía o el poder del aún. Y la idea es que esto nosotros lo tratemos de contraponer con el poder o lo habitual que nosotros aplicamos, que es la tiranía del ahora. Muchas veces nosotros queremos que nuestros estudiantes lleguen al aprendizaje, a lo que deben conocer, ahora ya, ¿verdad? Pero también entendemos que los ritmos de aprendizaje son muy distintos. Entonces la idea es tratarle de dar espacio al poder del todavía. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con mis niños, mis estudiantes de primero básico, que me decían, pero Miss, no sé leer. Y yo le decía, no sé leer todavía, no sé leer aún, porque ese momento va a llegar, solamente falta más disciplina, más esfuerzo, más práctica, buscar nuevas metodologías que sean para ti, pero esa respuesta va a llegar, ¿ya? Entonces ahí les dejo esa invitación de cómo educamos a nuestros estudiantes, con el espíritu del ahora o con el espíritu del todavía. Entonces aquí también esto nosotros lo podemos tratar de difundir a través de, por ejemplo, póster o afiches que podemos poner en nuestra sala de clases, con ciertas frases que queremos ir sacando de nuestra cultura. Por ejemplo, no soy bueno para esto, por cambiarlo por seguiré practicando y buscando nuevas estrategias hasta mejorar. O cuando mis estudiantes me dicen, no entiendo, preguntarme, ¿qué no estoy viendo? O cuando digo, es suficiente esfuerzo y quiero rendirme, puedo preguntarme, ¿esto es lo mejor que puedo hacer para desafiarme, cierto? O no puedo hacerlo, cambiarlo por, no puedo hacerlo aún, con práctica lo conseguiré. Y por último, nunca seré bueno para esto, cambiarlo por, me tomará un tiempo lograrlo.
Ya para ir finalizando, quiero preguntarles en torno a, bueno, aquí para hacer un cierre final, ¿cierto? Tanto lo que habló Catherine como yo, en torno, ¿cierto?, a estas buenas prácticas que podemos implementar para motivar la participación y el interés en el aprendizaje de nuestros estudiantes, que claramente se identifican por tener unas altas expectativas en ellos, darles la confianza y el poder que pueden lograr desarrollar sus distintas habilidades independiente del tiempo, pero hay que ponerle empeño, ¿cierto?, a que busquen nuevas metodologías, a que pidan ayuda, a que tengan disciplina y esfuerzo, y lo pueden lograr. Así que acá les dejo para que ustedes puedan escoger una de las 3 preguntas. Ideas importantes me llevo de la sesión de hoy, qué siento respecto a lo aprendido, y cuáles serán mis próximos pasos en torno a aquello que ustedes quieran implementar desde mañana, que quizás fue un nuevo aprendizaje para ustedes. Así que les leo en el chat para que me vayan dejando ahí sus respuestas. Le pueden poner el numerito adelante de su respuesta para identificar cuál de ellas me están respondiendo. Bueno, Marcela ahí nos cuenta diferenciar entre el halago, la felicitación y el reconocimiento. Súper buen tip para llevarlo a la práctica. Siento que no sé halagar bien todavía. Súper bien, Cristina, y el poder del todavía, ¿cierto? Juan Pablo nos dice la motivación y cuáles van a ser tus próximos pasos, reflexionar para buscar formas de implementar lo aprendido. Anita María dice lograr más benjamines, de todas maneras. Alfonso dice el poder del todavía. Samantha, todo debe estar intencionado en el aula, incluso aquello que le reconocemos a los estudiantes. Todavía, Catherine también lo mencionó, sí, de todas maneras, empezar a dejar, ¿cierto?, esta calificación que nos hablaba Catherine, ¿cierto?, del A más por el aún. Héctor nos dice el refuerzo en un nuevo sentido. María Jiménez nos dice, es gratificante lo que se aprende. Anita Greener dice dar las herramientas para que ellos te empoderen de sus actitudes, escucharse y mirarse. Elena dice, un estudiante muy motivado en el proceso depende de los profesores, a conocerlos e involucrarlos. Marcela dice, aprender a halagar de una manera honesta a los niños. Exacto. Bien, mientras ustedes me siguen dejando ahí sus respuestas, solamente agradecerles por estar acá, por darse el tiempo. Sabemos que en estas fechas, cuando ya finaliza el semestre o el año, estamos con cierre de distintos procesos, así que muchas gracias por darse el tiempo de tomar esta sesión y aprender un poco más, que siempre uno se puede llevar algún aprendizaje a nuestra sala de clases, y dejarlos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí está Instagram, Twitter y también Facebook, porque también nosotros hacemos distintos talleres de este tema y otros, así que dejarlos invitados a que también ahí puedan seguirnos y seguir en contacto. Muchas gracias.